Hola a todos, estamos en el capítulo 3 de la nueva temporada de Hablemos de Metal 2019, donde siguiendo la temática de cómo va el programa hasta ahora, le voy a presentar dos bandas más. En este caso son dos bandas cargadas al death metal, así que vamos a seguir con la línea por ahora. También tengo que hacer mención antes de comenzar con el programa de dar mucho agradecimiento a la gente que ha estado siguiendo esto y que me ha comentado. He recibido buenos comentarios, he recibido comentarios positivos que me han hecho dar más ganas de seguir haciendo este trabajo. Para ustedes, más que nada. Bueno, comencemos. Primero vamos a empezar con una banda que se llama Cortzest. Esta banda es original de Diavenpa en Finlandia. Sí, investigué cómo se pronuncia. Partieron en el 2011 con un EP que se llamaba The Dagger and the Chalice. Posteriormente, en el año 2012, sacaron el segundo EP que se llama Corses, homónimo. Y el año 2014 sacaron su primer LP que se llama Abysmal Thresholds. Disco bastante interesante considerando los primeros demos que habían llamado la atención un poco, pero el disco salió bastante bueno. Posteriormente, el año 2015 sacaron un split EP en vivo, que aquí lo voy a leer porque realmente no sé cómo se pronuncia esto. Se llama Koelema Paranta Kaiki Abat. Ni idea lo que significa, así que no quise buscar. Y para el año 2018 sacaron un disco que tenemos acá, que se llama Impetus of Death. Como pueden ver, nuevamente versión vinilo, para que ustedes puedan observarla. Me llama la atención el hecho de que contiene con dos tipos de sello, por así decirlo, que son Dark Descent Records y uno que me parece que es el distribuidor, que se llama Mesaku Nojo Records. Me llamó mucho la atención el nombre porque me dio bastante risa, como se puede imaginar. Bueno, esta es la carátula del disco, como pueden ver. Me llama la atención de que está todo impreso en cucho opaco, cuando normalmente siempre son como brillantes, así que eso es un detalle que hace que cambie bastante la visión. Tenemos la parte de las líricas, obviamente, en los insertos, y la parte de la banda, que después voy a hablar un poquito de la banda, porque en este momento les quiero mostrar, en este caso, el disco, que a la diferencia de los discos como son normalmente, este es un disco café, bastante bonito, y personalmente yo lo encontré muy lindo el disco. Y bueno, no se imaginan el sonido que tiene, un sonido pero muy bueno. Ujú. Bueno, como les he dicho, acá está la banda. Se los voy a acercar un poco para la idea. Obviamente la vamos a dejar por acá. Y la banda está compuesta por Juicy-Pekka Manner en batería, Jadri Lustig en guitarra, Matti Makela en voz y en backing vocals en guitarra, Nico Matilainen en voz y Tuomas Kuolama en bajo. Al leer un poco las letras del disco me fui dando cuenta rápidamente de que esta banda está extremadamente influenciada por Lovecraft, así que si a ustedes les gusta la literatura de Lovecraft, yo creo que les va a interesar mucho las letras de este disco. Bastante interesante, bastante llamativa la historia, así que para que después le pongan una oreja. Para darles una idea de cómo bandas similares, para que se puedan hacer una idea de lo que significa, de lo que es, bueno, de cierta forma lo van a estar escuchando por aquí o por acá, no sé. Great Miasma, Abhorrence, Father Befouled o Sulfur Aeon son de ese tipo de bandas en las que recuerdan un poco. Muchos vienen a la hora de escuchar el dúo de guitarras con ritmos de esos que a medida de lo que se va que vas avanzando, te aceleran de una forma increíble. Uh, en la medida que avanza el disco van apareciendo cada tema más agresor que el anterior y de esos que prácticamente cuando termináis de escucharlo y salís afuera va a salir un poco más y salís como corriendo, así, ¿cachai? Como que queréis matar a todo el mundo, una wea así. Sí, son weas que a uno se le ocurren, ¿cachai? Obviamente voy a dejar el link del disco acá abajo para que ustedes lo puedan escuchar, porque es un disco muy interesante el disco y es bastante bueno, así que no dejen de escucharlo. Voy a dejar acá abajo el link de la banda para que lo puedan escuchar y lo sigan disfrutando en cierta forma. Y espero que les guste y obviamente ustedes me comentan qué les pareció esta banda en todo caso. Bueno, en segundo lugar vamos con una banda un poquito más conocida que se llama Skeletal Remains, que son de Whittier, California, en Estados Unidos. Y la discografía de ellos partió con un demo en el año 2011 que se llama Desolate Isolation,
Después el primer LP lo sacaron en el 2012 que se llamaba Beyond the Flash. Posteriormente, el 2015, sacaron el Condemned to Misery, muy buen disco todo esto. Después sacaron un en vivo en Asakusa Death Fest en el año 2016. Es un split con otras 3 bandas más en todo caso. Pero es que bastante buen sonido considerando que es un en vivo no tan full rock, por así decirlo. Y posteriormente sacaron un single que se llamaba Planetary Genocide en el año 2018. Y para entonces, que en el 2018, salió el Devouring Mortality. Este es uno de los mejores discos que he escuchado en los últimos años, así que si usted, él o ella, o quien sea que esté viendo esto, le guste el death metal old school con un sonido más nuevo, le sugiero 100% que escuche este disco porque es muy, pero muy demasiado bueno. Así que para que lo vayan escuchando, voy a dejar el link acá abajo obviamente para que ustedes lo puedan escuchar. Un excelente disco, Devouring Mortality. La banda, aquí tenemos el primer inserto donde sale la banda y obviamente las líricas con especificaciones técnicas del grupo, del disco mejor dicho. Y una cosa que me llamó mucho la atención que se lo voy a mostrar, o sea, por un lado, aparte del vinilo viene el CD, también viene el CD así como para que tengáis más de una opción, ¿sí? Y me llama la atención en este caso que trae un póster, que yo lo encontré gigante, que es con la carátula del Devouring Mortality. El diseño de la carátula fue producido, o sea, fue creado por el gran maestro Dan Seagrave, que es el mismo que hizo las carátulas de Entomb por algunos años y cosas por el estilo. O sea, Entomb, Suffocation y bandas como esa, que hicieron bastante material de los años 90 también, o sea, finales de los 80, comienzos de los 90. Dan Seagrave sacó grandes clásicos y hasta el día de hoy sigue trabajando. A la hora de hablar de este último disco puedo decir que es como de los clásicos del death metal como le estaba hablando, con esos riffs asesinos, pesados, enormemente agresivos que muestran el peso que tiene Skeletal Remains, con pasajes súper rápidos a lo Pestilence, con pasajes lentos a lo Asphyx, por así decir. Especialmente en la voz de Chris, recuerda un poco a lo que es Pestilence en los discos antiguos. Los feelings de los riffs de Morgoth, así para que se hagan una idea más o menos grande. El estilo clásico del old school death metal de ese que no te deja tiempo ni siquiera para respirar entre un tema y otro porque son súper bueno el disco entero, así que yo les sugiero 100% que lo escuchen porque es un excelente disco del old school death metal considerando que es del año 2018. Como nota curiosa, este disco fue mezclado y masterizado para la edición en vinilo por Dan Swano, sí, el mismo de Edge of Sanity y un montón de bandas y un montón de producciones más. Así que para que vayan imaginándose cuál es el sonido que tiene realmente este disco. Así que para que lo escuchen bien y lo escuchen con hartas ganas porque te digo, es un disco increíble. Bueno, esas eran las 2 bandas de las que quería presentar hoy día. Los dejo abajo todos los links, incluyendo la página de Hablemos de Metal. Suscríbanse al canal y pinchen la campanita para que cada vez que suba un video les avise y que les avise para que ustedes lo puedan ver, porque día a día estoy trabajando para poder sacar más videos y hacer realmente porque me gusta hacer esto, ¿ya? Sí, suena raro que diga una cosa así. Bueno, eso, por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Quería mostrarles estas 2 bandas, Corpses y Skeletal Remains. Espero que les haya gustado el video, denle me gusta y nos estamos viendo en un próximo video. Y muchas gracias por ver el programa. Ahí nos estamos viendo. Chao.